Listo, entonces, los ácidos se dividen en dos grupos. Debajo de ese van a colocar oxácidos. Este es el primer grupo de los ácidos. Oxácidos. Oxácidos. ¿Listo? Entonces, los ácidos se dividen en dos grupos. El primero de ellos se llama oxácidos. Entonces, son compuestos formados por la unión de un óxido ácido, son compuestos formados por la unión de un óxido ácido con el agua. Son compuestos formados por la unión de un óxido ácido con el agua, coma. Se nombran anteponiendo la palabra ácido. ¿Listo? Se nombran anteponiendo la palabra ácido. Bien, vamos a mirar entonces. Señor Fabián Gutiérrez, ¿qué son los óxidos ácidos? Los vamos a utilizar acá. Mire cuando yo les expliqué óxidos, que cuando yo les expliqué óxidos les di dos grupos de óxidos. ¿Cuáles son los óxidos ácidos? Los que son no metal más oxígeno. Los que son un no metal más oxígeno. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, este de acá, el SO3, ¿es un óxido ácido, sí o no? ¿Por qué? Es un no metal más que más oxígeno. Por los grupos que es la tabla periódica. Las dos primeras columnas son no metales y las otras, son metales. Y las otras que están al lado de acá, o sea, en la otra esquina, son no metales. Los de medio son metales de transición. Para este caso no. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago acá, Neu? Que ya le di la fórmula. ¿Qué es lo primero que usted haría con esa fórmula? Ah, Neu, ¿qué? No, ya hice eso. Yo ya hice eso. Todo. Ya está. ¿Qué hago, Neuque? O sea, tú ya hiciste lo de intercambiar los... Todo, eso yo ya lo hice. Y ya les di la fórmula. ¿Qué haces con esa fórmula? Ajá, bueno, por ahí va. Pero si yo les doy la fórmula a ustedes, ¿qué es lo que tienen que hallar? El nombre. El nombre, eso es lo primero. Entonces, ¿cómo hallamos el nombre? Sacando el estado de oxidación. Entonces yo digo, esta oxidación del oxígeno, menos 2. Menos 2 por 3 me da menos 6. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Ahora, ¿qué número multiplicado por 1 y restado en 0 me va a dar 6? Más 6, ¿cierto? Más 6 por 1, pues me va a dar 6. Y menos 6 me va a dar 0. O sea que yo hoy miro mi tabla periódica, ¿cierto? Yo hoy miro mi tabla periódica y me doy cuenta que el azufre tiene 3 estados de oxidación. 2, 4 y 6. En este caso, ¿cuál está utilizando? El 6. El 6, que es el último, ¿cierto? Entonces, esto se va a llamar óxido. Pilas porque estoy haciendo un repaso rápido de lo que ya les había explicado. Óxido, muy bien, sulfúrico. ¿Listo? Óxido sulfúrico. Pero resulta que es que acá no son óxidos, estos son ácidos. Y para que sea un ácido, lo que yo tengo que hacer es que le voy a sumar agua. ¿Listo? Para que sea un ácido, lo que yo voy a hacer es que le voy a sumar agua. Siempre a los ácidos yo le voy a sumar H2O. Siempre a los ácidos yo le voy a sumar H2O. ¿Cómo va a quedar la fórmula de mi ácido? Pilas, ¿cómo va a quedar la fórmula de mi ácido?
Siempre primero coloco el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2. Entonces voy a colocar primero H2. Siempre en los ácidos coloco primero el hidrógeno. Después del hidrógeno voy a colocar el otro elemento que hay, que es el azufre, o cualquier otro elemento que no sea oxígeno. ¿Cuántos azufres hay acá? 1. 1. Entonces va a quedar H2S. Ahora, por último, coloco los oxígenos. Aquí hay 3 oxígenos y aquí hay 1. ¿Cuántos oxígenos en total hay? 4. O sea que esto me queda H2SO4. Siempre, todos los ácidos que sean oxácidos van a quedar el hidrógeno de primeras, el otro elemento en la mitad y el oxígeno siempre va a ir de últimas. Ahora, este compuesto, ¿cierto? Acá se llamaba óxido sulfúrico. Aquí se va a llamar ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? O sea, si el hidrógeno y el oxígeno estuvieran unidos, ¿sí sería un hidróxido? Ajá. Pero como el hidrógeno y el oxígeno están separados, es un ácido. Ajá. Sí. El OH. O a veces no va entre paréntesis. No. Pero siempre está junto. OH siempre está junto. Aquí está separado. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer, por ejemplo, el dióxido de carbono o óxido carbónico. Este es el óxido carbónico. ¿Qué es lo que hago con este óxido carbónico? Pues le voy a sumar agua. ¿Cómo me quedaría entonces la fórmula de ese óxido carbónico? De ese ácido, si ya le sumo agua. ¿Cómo me quedaría la fórmula? No. Primero H, muy bien. H2. C, muy bien. O3, muy bien. ¿Listo? Entonces, des en cuenta. Tengo mi óxido, que es un óxido ácido. Le sumo agua al óxido y me va a dar el ácido. Aquí, pilas, aquí. Este óxido se llamaba óxido carbónico. ¿Cómo se va a llamar entonces el ácido? Ácido carbónico. Bien, ácido carbónico. ¿Listo? Si acá se llama óxido, ¿cierto? Bueno, acá va haciendo una A. Disculpen que ahí coloqué 2 A. Entonces, óxido carbónico, aquí se va a llamar ácido carbónico. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Nada? ¿Todos claros? Ahora, ¿qué puede pasar? Ahora sí van a entender por qué necesitamos los estados de oxidación. Puede pasar que yo ya o les dé esto para que ustedes me den el nombre, o les dé la fórmula, bueno, les dé la fórmula para que me den el nombre, o les dé el nombre para que me den la fórmula. Siempre que yo les dé el nombre para que ustedes me den la fórmula, tienen que hacer todo eso. ¿Listo? Siempre que yo les dé el nombre y les pida la fórmula, tienen que hacer esto. Pero si en un caso yo cojo y les doy esto, H3PO4, les di ya la fórmula y les pido que hallen el nombre. ¿Qué hacemos nosotros para hallar el nombre? Primero sabemos que es un ácido. ¿Cómo sabemos que es un ácido? Porque tiene hidrógeno al principio y oxígeno al final. La forma más sencilla para sacarle el nombre a esto es sacándoles estados de oxidación. Esta oxidación del oxígeno, ¿cuánto es? -2. -2 por 4, ¿cuánto me da? -8. Listo. Y esto tiene que ser igual a 0. Estado de oxidación del hidrógeno. ¿Cuánto es el estado de oxidación del hidrógeno? Más 1. Muy bien, más 1. Más 1 por 3 me da más 3. Más 1 por 3 me da más 3. Ahora, ¿qué número multiplicado por 1 y sumado en 3 y restado en 8 me va a dar 0? 5. Más 5, muy bien, más 5.
Entonces, 5 por 1 me va a dar más 5. Y 3 más 5 me va a dar 8. Menos 8 me va a dar 0. Entonces, busco en mi tabla periódica el fósforo y miro cuáles son las valencias que tiene el fósforo. 3, 4 y 5. En este caso, ¿cuál está utilizando el fósforo? La última. Que es 5, ¿cierto? La última que es 5. Entonces, esto se va a llamar ácido, ¿cierto? Se va a llamar ácido fosfórico. ¿Sí? Ácido, ¿por qué? Porque tiene hidrógeno al final y hidrógeno al principio y oxígeno al final. Y fosfórico, porque tiene fósforo y el fósforo está trabajando con su última valencia, que es 5. Ácido de aluminio, por ejemplo. Aunque esos ácidos casi nunca están, pero sí sería así. ¿Listo? O ácido de boro, por ejemplo. Ese sí está. ¿Por qué? Porque solo tiene una valencia. ¿Listo? Chicos, dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. Ustedes que están ahí conectados. Profe, en la tabla que nos pasaste la clase pasada, solo me parece que el fósforo tiene como valencia 3 y 5. Sí, es que en algunas no las toma el 4, pero tiene 3, 4 y 5. Igual si nomás tiene 3 y 5, se sigue llamando fosfórico. ¿Listo? Porque 5 sería la segunda valencia. ¿Listo? 5 sería la segunda valencia. Listo, chicos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Ninguno? Bien. Vamos a hacer lo siguiente, entonces, a ver si quedó claro. Les voy a dar unos elementos. ¿Listo? Les voy a dar unos elementos. Por ejemplo, voy a darles el cloro. Voy a hacer el primer ejemplo con el cloro. ¿Listo? Ustedes terminan el ejemplo y lo hacen. Entonces, vamos a comenzar con el cloro. ¿Cuántas valencias tiene el cloro? ¿Qué cuáles son? 1, 3, 5 y 7. Bien, entonces, ya no las dijeron. Son 1, 3, 5 y 7. Les digo, ¿será que el cloro forma oxácidos o no forma oxácidos? ¿Es un no metal? Es un no metal, ¿cierto? Entonces, cloro tiene cloro 1, cloro 3, cloro 5 y cloro 7. Para yo llegar a un ácido, ¿qué es lo primero que tengo que tener? No. ¿El qué? Pero, ¿cómo se llaman esos compuestos? Pero, ¿cómo se llaman esos compuestos? No, ¿cuál hidrógeno? No. Ese es el que vamos a llegar de últimas. ¿Cómo se llama? Lean cuál es la definición. No, lean cuál es la definición. ¿Qué tengo que tener para poder tener un ácido? Óxidos. Un óxido, ¿cierto? Entonces, para que sea un óxido, ¿qué le tengo que sumar a esto? Oxígeno. Yo no les estaba preguntando qué sumarle, les estaba diciendo que necesitamos tener oxígeno. Ahora, ya tengo con el oxígeno. ¿Qué es lo que hago ahora con el oxígeno? ¿Intercambio qué? Bien. Rápido, ¿qué hago? De los que están conectados, ¿qué hago? Se intercambian. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula del primero? Cloro 2, Sí, cloro 2. oxígeno 1. Muy bien, cloro 2, oxígeno 1. Recuerden que aquí el 1 no lo colocamos. Cloro 2, oxígeno 1. Ahora, ya tengo el óxido, pero no me están preguntando óxidos, me están preguntando qué. Ácido. O sea que a este ácido le voy a sumar ¿qué? Le voy a Agua. sumar agua. ¿Listo? A esto le voy a sumar agua. ¿Cómo me quedaría la fórmula de ese primer ácido? H2, Cl2, ¿H qué? Espérenme un segundo. ¿Cómo, Emanuel, H2? H2, Sí, Cl2 y oxígeno 2. Cl2.
Oxígeno 2, pilas, porque aquí también vuelve a aparecer la misma regla de que si todos son pares, ¿qué hago? Si todos son pares, ¿qué hago? Pues le Se saco le mitad. saca mitad. Claro, entonces la fórmula me quedaría HCl O. ¿Listo? HCl-O. ¿Y cómo se llamaría ese compuesto? Hipocloroso. Pero sí, se llamaría Ah, hipocloroso. ácido, o sea, ácido hipocloroso. Muy bien, hipocloroso. ¿Listo? Ácido hipocloroso. Listo. Van a hacer exactamente lo mismo con los otros, con las otras valencias. Lo mismo lo van a hacer con el azufre. ¿Listo? Lo mismo lo van a hacer con el azufre y lo mismo lo van a hacer con el nitrógeno. Y entonces hacen todo el proceso. Primero le suman oxígeno, después le suman el agua. Y me dan la fórmula y el nombre. Listo, háganle a ver, 10 minutos para eso. Se dejan normal, sí. Si todos son pares, porque si no son pares, no nos sirve. Mentira, no vamos a hacer con el nitrógeno, solo lo vamos a hacer con el azufre porque si no, no me da el tiempo. Entonces, igual, recuerden que el azufre tiene 2, 4 y 6. El azufre tiene 2, 4 y 6. Sí. Al final, solo al final. Profe, el oxígeno que se le suma al cloro siempre va a ser O2. Siempre va a ser 2, claro, para que sea un óxido siempre va a ser 2. Todas las veces que se puedan. Entonces recuerden que para poderlo simplificar todos tienen que ser pares. Si todos no son pares, no los pueden simplificar. Si claro, se le saca mitad. Solo le sacan mitad.
¿Listo? ¿Ya tienen las fórmulas? ¿Ustedes ya las tienen? Listo, vamos a mirar el primero, como el segundo, a ver cómo les queda, porque pilas sí se les puede sacar mitad. Creo que ahí es donde está el error. Listo, acá ¿qué es lo que hago? Le sumo oxígeno. ¿Listo? Entonces, al sumarle oxígeno me va a quedar Cl2 o 3. Como ya me quedó Cl2 o 3, a ese le voy a sumar agua. Cuando le sume agua, ¿cómo me quedaría la fórmula? ¿Quién me dice? ¿Cómo me quedaría la fórmula cuando le sume agua acá? Sí. H2. Sí. Cl2. Sí. Miren, el 2 acá. ¿Y cuántos oxígenos hay? 4. 4. Ahora, ¿son pares? Claro que sí. Como son pares, entonces le saco mitad. Me va a quedar H, Cl o 2. Pero, ¿cuántos, cómo se llamaría entonces este compuesto? Cloroso, ácido cloroso. Pilas con estos de acá porque probablemente en estos algunos la van a embarrar. Cojo el elemento, le sumo oxígeno, voy a hacer este del azul, le sumo oxígeno. ¿Cómo me va a quedar la fórmula? Abajo, del óxido. ¿Cómo me quedaría esa fórmula? ¿Qué me dice? Bueno, azufre 1, oxígeno 1. También pilas, porque mire que estos dos son pares. Como son pares, ¿qué es lo que puedo hacer? Sacarle mitad. Ahora, ¿qué hago? Le sumo el agua, ¿cierto? Le sumo agua. ¿Cómo me va a quedar entonces la fórmula del compuesto? Me va a quedar H2, ¿cierto? S, ¿o qué? Muy bien, H2SO2. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y esto se va a llamar ácido hiposulfuroso. ¿Sí o no es claro hasta ahí? ¿Seguros? Bueno. Necesito que esto les quede clarísimo, porque los que vienen arrancan desde donde quedamos acá. ¿Listo? El grupo que vamos a ver ahorita. Bueno, la próxima clase. Arranca desde donde quedamos ahí. Listo. Entonces, por favor,